Hermano, Dios te bendiga. Qué bueno que puedes estar esta mañana con nosotros. Queremos darte la bienvenida. Queremos decirte que qué bueno que estás sintonizando esta transmisión con nosotros y queremos invitarte a que seas parte de este tiempo y queremos decirte si puedes cerrar los ojos ahí en tu casa. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Padre, porque tu misericordia, Señor, son buenas cada mañana, Señor. Gracias porque tenemos salud, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque sin ti, Señor, no seríamos nada, Señor. Y queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, rogándote, Padre, que tú seas el invitado especial, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que pasee, Señor, en este lugar, Señor, y en casa de mis hermanos, Señor. Toma el control de todo, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Porque escuchas cuando
Padre, de adorarte, Señor. Y Padre, aún en medio de esta situación, de esta crisis, Señor, de esta enfermedad, Padre, de este virus, queremos darte la gloria y la honra, Señor. Cantar a ti es
pesar de todo lo que pasemos, Señor, tú tienes el control. Porque nuestros planes pueden cambiar, personas se pueden ir, Padre, pero tú tienes el control. Yo te ruego, Señor Jesús, que tú abraces, tú consueles a los que han perdido a alguien, tú fortalezcas, Señor, a los que tienen una enfermedad, Padre, tú proveas, Padre, al que no tiene empleo, y tú nos lleves de nivel a nivel, Padre, creciendo en gracia, en sabiduría. Tú llévanos más allá, Padre. Te damos gloria y honra, Señor. ¿Por qué no le dices una última vez? Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, me da mucho gusto poderles saludar. Mi nombre es Candy Pérez. Reciban un abrazo a la distancia virtual desde Tabasco. Bueno, esta mañana tengo el gusto de poder compartir la palabra, la bendición. Y bueno, le mando un saludo a toda la gente de Rey de Paz Escobedo que nos están viendo en este momento. Son una iglesia hermana para nosotros, hija. Les amamos a sus pastores, mis amigos Misael Juárez y Gaby Robles. Así que ya estando aquí, quiero que iniciemos con un tiempo de oración y pongamos este tiempo en las manos del Señor, sabiendo que el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Hemos tenido un tiempo de adoración, ahora es tiempo de aprender de su palabra. Y oremos, hermanos, para que el Señor nos hable en esta mañana y podamos dar fruto agradable delante del Señor. Que esta palabra, como lo dice la Escritura, no vuelva vacía, sino que dé fruto. Y eso queremos nosotros, que podamos ser discípulos que siguen a Jesús y que viven conforme a sus enseñanzas. Entonces, ahí donde usted está, le voy a invitar a que cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Señor y buen Dios, te damos muchas gracias porque nos permites estar aquí. Este tiempo es tuyo, Señor, y queremos que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón. Bendícenos, Señor, con el poder de tu palabra. Tú hablas a tiempo. Ayúdanos, Señor, a no ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, sabiendo que tú nos bendices. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, les voy a invitar a que me acompañen con su Biblia al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos para poder entender la Escritura. Vamos a leer del versículo 25 al 27, es la primera lectura que vamos a dar, pero usted quédese ahí. El libro de Juan, capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 25 al 27 es la primera lectura que vamos a hacer. ¿Me acompaña? Amén. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esa es la primera lectura que vamos a hacer en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la obra de Dios. La obra de Dios en la vida del hombre, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que nosotros queremos experimentar las promesas de Dios, ¿verdad, hermano? Queremos experimentar el cumplimiento de las promesas que vienen en la Escritura
y queremos vivir en plenitud. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del mayor regalo que el Señor nos da, que es la salvación, la vida eterna. Y bueno, ya situándonos en Juan capítulo 6, quiero explicarle el contexto, lo que ocurre aquí. Acaba de ocurrir el milagro que a lo mejor usted ya ha escuchado, donde Jesús multiplica los panes y los peces y comen más de 5,000 personas con 5 panecillos y pececillos que había. El Señor lo multiplica, ellos ven los milagros y la gente, la multitud, aún los discípulos dicen, verdaderamente este es el Hijo de Dios, y lo ven como una señal al menos. Y la Biblia dice en el capítulo 6, versículo 15, dice, después de ese milagro, dice, entendiendo Jesús que iban a venir por él para hacerlo rey, se levanta y se va a otro lugar, se va solo, porque la gente había visto un milagro y decían, este hombre algo tiene. Bueno, la historia, le decía, también ocurre después de que esto pasa. Los discípulos de Jesús salen en la noche en sus barcas, pero Jesús no va con ellos. En medio de la noche, la Biblia dice que el mar estaba con un gran viento y ellos ven caminar a Jesús sobre el agua. Y ellos tienen temor, ven a alguien caminar sobre las aguas y Jesús dice, tranquilos, yo estoy con ustedes. Ellos tienen paz, pero mire, lo que ocurre en los versículos siguientes es que al día siguiente la gente, ¿verdad?, la multitud que había seguido a Jesús, que había visto estos milagros, estaba muy al pendiente de lo que ocurría con Jesús, porque ellos querían seguir viendo milagros y señales. Entonces a la mañana siguiente la gente se da cuenta que obviamente los discípulos habían zarpado de Tiberias, del mar de Tiberias, pero había otras barcas ahí, una más, y decían, si Jesús no está, entonces ¿en qué se fue? Y inmediatamente la gente no encuentra a Jesús, toma las barcas, cruza hacia el mar del lado del Capernaum, y dice la escritura que en el momento que ellos llegan y ven a Jesús ahí, la primera pregunta que empiezan a hacerle a Jesús es, Jesús, ¿cómo llegaste aquí? Tú no saliste con los discípulos y tampoco agarraste una barca. Y la gente quería saber si había ocurrido algo en el tiempo en el que ellos no habían estado ahí. Y es asombrante porque Jesús le contesta conociendo sus corazones, y vemos que ellos empiezan una serie de preguntas. La multitud quería presenciar más milagros, quería presenciar más señales, y ellos empiezan una serie de cuestionamientos a Jesús, y Jesús, hermano, le contesta de una manera muy sabia, pero haciéndoles ver que Él era el Hijo de Dios y conocía lo que había en sus corazones. Como le decía en un principio, hoy vamos a hablar acerca de la obra de Dios, y la obra de Dios en la vida del creyente, en la vida del hombre. ¿Qué sucede? ¿Qué causa? ¿Qué acontece cuando nosotros creemos en Él? Le comentaba los versículos que acabamos de leer. Dice el versículo 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. A partir de ahí, le decía yo, comienza una serie de preguntas que la multitud le hace a Jesús, porque ellos ven algo en especial en Jesús, pero ellos quieren saber aparentemente qué más tienen que hacer, o qué más va a hacer Jesús, si va a hacer otro milagro para que ellos estén ahí. Y bueno, Jesús empieza a decirles, ustedes están aquí no porque crean en mí, ustedes están aquí porque a través del milagro que yo hice hace unos días, ustedes comieron. Yo sé sus verdaderas intenciones. Y ellos empiezan a hacerle algunas preguntas a Jesús, se las voy a mencionar. Después de que le preguntan, ¿cómo llegaste acá?, le empiezan a preguntar a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué señal haces tú o harás para que veamos y te creamos? Y bueno, hermano, esta gente le empieza a hacer estas preguntas a Jesús porque, si nos damos cuenta, después de haber ocurrido el milagro, prácticamente no le habían puesto atención a Jesús. Jesús ya les había hablado de la obra de Dios, de lo que el Señor quería con ellos, pero Jesús, con mucha paciencia y amor, comienza a explicarles a ellos otra vez que no deben de preocuparse por lo que o por el milagro de comer o qué les iba a dar el Señor de comer, sino que se preocuparan por lo que alimenta el alma, el espíritu, y les hace prevalecer eternamente.
ellos les hacen estas preguntas porque Jesús, hermano, les dice, no trabajen por otra cosa, sino por la vida eterna. Y le dice ellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y él le contesta, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y después le preguntan, bueno, ¿y qué señal vas a hacer? Como le comentaba hace un momento. Y ellos le dicen, nuestros padres vieron la señal de que hubo maná del cielo, fueron alimentados en el desierto. ¿Qué vas a hacer tú para que nosotros te veamos y creamos? Y Jesús, hermano, le explica y les dice, no fue Moisés el que les dio de comer, fue mi Padre el que envió maná del cielo, pero al final era un pan de alimento temporal, por eso se daba de manera diaria. Pero el pan y el alimento que ofrece el Padre a través del Hijo, les dice, es eterno, es algo que no sacia temporalmente, sino es eterno. Y bueno, después Jesús después de decirle esto en el versículo 34, quiero que usted me acompañe, dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. El versículo 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 34 le dicen, queremos ese pan para siempre. Y el versículo 35, hermano, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que a mí viene, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Y bueno, la verdad es que cuando ellos le dicen, Señor, danos este pan siempre, ellos no habían entendido realmente lo que Jesús les estaba diciendo. Como le decía, hoy vamos a hablar acerca de la obra de Dios en el creyente. Todo mundo desea vivir, experimentar las promesas de Dios en su vida. Y es bueno, hermano, es bueno porque nosotros a veces cuando invitamos a alguien al evangelio le decimos, Dios te quiere bendecir. Y sin duda Dios nos quiere bendecir. Sin duda Dios nos quiere sanar, sin duda Dios nos quiere libertar, sin duda Dios nos quiere transformar. Esas promesas son reales y vienen en la Escritura. Pero ¿sabe algo? En la historia que estamos leyendo en este momento, en San Juan capítulo 6, Jesús se encuentra delante de una multitud que está cautivada por el milagro que ha visto y porque recibió algo de este hombre. Y Jesús intenta explicarles una y otra vez que no deben acercarse a Él por lo que Él pueda dar materialmente, sino que deben estar con Él por lo que Él es y tiene, no para darles de manera temporal, sino de manera eterna. Y Jesús intenta explicarles a ellos después de que les dice, le contesta la multitud, Señor, este pan y este alimento del que estás hablando, nosotros lo queremos siempre. Y entonces Jesús les dice, yo soy ese pan del que les estoy hablando, yo soy ese alimento. Y ocurren al menos tres cosas en este versículo 35 en el que me gustaría nos centráramos, donde nosotros podemos entender la obra de Dios en el creyente. Lo primero que nosotros leemos es, yo soy el pan de vida. Y lo primero que Jesús les está diciendo a ellos es, yo soy lo que buscan. Versículo 35, vuelvo a leer el inicio, dice, yo soy el pan de vida. Jesús está contestando el versículo 34 porque ellos le dicen, danos ese pan, lo queremos para siempre. Y Jesús les dice, yo soy lo que están buscando. Y sabe, en Jesús la gente tenía exactamente lo que acababa de pedir, aun cuando ellos no entendían o no comprendían totalmente lo que estaba aconteciendo. El Señor les está diciendo, no vengan a mí por lo que materialmente o el pan que vieron físico. No se acerquen a mí, no estén aquí convencidos en su corazón de que yo tengo que proveerles en lo material. Porque yo me he mostrado a ustedes no solo para alimentar su carne, sino para alimentar su espíritu, para transformar su vida y no de una manera temporal, sino eternamente. Y bueno, esta gente no lo veía así, no lograba entender qué representaba Jesús y la obra que el Padre quería hacer a través del Hijo en la vida de ellos. Ellos querían lo que realmente querían al preguntarles, Jesús, ¿y qué señal vas a hacer? ¿Qué obra vas a hacer? Le estaban diciendo, ¿cómo nos vas a convencer? Le estaban pidiendo pan, le dice, nuestros padres
recibieron maná del cielo de manera diaria. ¿Qué nos vas a dar tú? Y desde ahí, hermano, el pensamiento es claro de esta multitud, donde le dice: ¿qué nos vas a dar? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Con qué me quedo yo para poderte creer? Y bueno, Jesús lo entiende perfectamente, y en el versículo 26 lo leímos y dice: ustedes no me buscan porque vieron las señales, sino porque comieron, y porque se comieron hasta saciarse. Por eso ustedes están aquí. Y bueno, hermano, yo me imagino que alguna vez usted ha tenido hambre, yo he tenido hambre, se nos pasan las horas y sentimos que cuando comamos vamos a tener tranquilidad, que una vez que comamos se van a resolver todos nuestros problemas, no sé, de mal humor, de lo que nos acontezca. Lo mismo hacemos con las situaciones prácticas. Creemos que si Jesús resuelve alguna de nuestras cosas, todo va a tener sentido. Si Jesús me contesta y me da el trabajo que le estoy pidiendo, si Jesús me resuelve esta área de mi vida por la que estoy orando, ahora sí, todo va a tener sentido, mi vida va a ser diferente. Y sabe, Jesús estaba tratando de elevar el pensamiento de esta multitud y hacerles entender que las necesidades físicas y materiales sí las podía saciar, pero el Señor necesitaba, como le decía, que ellos entendieran, comprendieran que el evangelio les era presentado no para saciarse de manera material o de manera física, sino que era un regalo del cielo para transformar su vida y que ellos obtuvieran vida eterna. Entonces, hasta este momento, hermano, Jesús había estado reuniendo una multitud que era oyente, que se maravillaba, no entendía lo que Jesús decía, pero amaba las señales, amaba los milagros, y decían: wow, ¿qué hombre es este que multiplica el alimento? ¿Qué tiene ese hombre en especial? Sin duda algo debe de ser. Y esta gente iba tras de él porque no se quería perder ningún milagro y quería ser parte de lo que el Señor hiciera. Y bueno, como le decía, el primer punto es: Jesús se revela a ellos diciéndoles: yo soy lo que buscan. Jesús, dentro de la multitud, hasta este momento también le he mencionado que había obtenido en esa multitud muchos oyentes, pero ahora Jesús empieza a dialogar con ellos, a contestarles sus preguntas, y empieza a probar su sinceridad mediante un discurso de la pasión y el fruto que debe ser recibido por la fe. Intenta explicarle a ellos que deben creer en el Hijo de Dios y que la fe trae resultados ponderantes, trae resultados favorables a la vida del hombre. Y la fe que involucra creer es creer sin ver, creer sin obtener, caminar en fe. El Señor intenta que ellos pasen de ser oidores, o que pasen de ser solamente personas que escuchan el discurso y que quieren vivir un milagro, a que pasen ellos a ser creyentes. De manera, hermano, que lo que ellos querían Jesús no se los iba a dar, pero lo que Jesús les estaba ofreciendo, ellos no lo querían recibir. Cuando Jesús está hablando con ellos, deseaba corregir al menos 2 errores en el pensamiento. Uno, de la comida que Jesús les hablaba se refería a una persona y no a un bien. 2, una vez que alguien está en una relación correcta con Jesús, encuentra una satisfacción eterna y no temporal. El Señor intentaba corregir este pensamiento en ellos para que su palabra fuese manifestada, revelada en la vida de ellos. El Señor les estaba diciendo: yo soy lo que ustedes están buscando. Yo soy el pan de vida, el sostén de la vida espiritual. La doctrina que yo tengo, la enseñanza que te estoy dando, te da vida y te da paz al alma. El Señor estaba contestando sus inquietudes, pero también le estaba hablando a la mente y al corazón, diciéndole: lo que ustedes están buscando, eso soy yo. Yo soy lo que ustedes buscan. Es decir, hermano, cuando Jesús hace un ejemplo figurativo de yo soy el pan de vida, les está diciendo: yo soy el pan que da vida y que preserva de la muerte. La persona que viene a mí y cree en mí, en el sacrificio expiatorio, quedará satisfecho y nunca experimentará la miseria. El Señor trata de decirles: yo soy la respuesta para perdonar sus pecados, para limpiarles, para sanarles, para purificarles.
El Señor deseaba no tener una multitud de oyentes, sino de creyentes que estuvieran capacitados para amar a Jesús con todo su corazón, que pudieran descansar con su fe puesta en Cristo, descansar su alma y vivir plenos y felices en Dios. De manera que el Señor les está diciendo: yo soy ese pan que están pidiendo. Yo soy el pan de vida, y les está diciendo: y estoy aquí. Lo que ustedes están pidiendo está delante de ustedes. Pero también a través del versículo 35 les está diciendo: la obra de Dios es que la reciban creyendo en aquel al que Dios ha enviado. El Señor Jesús les está explicando la obra del Padre y cómo ellos deben recibirla y entenderla. Como referencia me gustaría decirles 2 Corintios 12:9, que dice: pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. El Señor, cuando Pablo está diciendo que es débil, que tiene luchas, que hay afrentas, le está diciendo: mi amor es todo lo que necesitas. Yo te hago fuerte en medio de la debilidad. Yo soy todo lo que tú necesitas. Y esto mismo el Señor le estaba diciendo a esa multitud, hermano. El Señor quería que ellos no fueran solamente oidores y seguidores de milagros o de señales, aparentando una supuesta fe, pero era realmente conveniencia. Si tú nos das, por eso dicen, le preguntan: ¿qué milagro, qué obra, qué bien harás tú para que nosotros creamos en quien tú eres? Salmos 34:10 dice: los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Esta es la promesa del Padre, que el que cree en Él no perecerá, que el que cree en Él no solo obtendrá vida eterna, sino que será bendecido, aquel que tiene su confianza plena en el Señor. Y quiero explicarle también qué significa creer en el Señor. Y bueno, el primer punto es: yo soy lo que buscan. El segundo punto, que es manifestado en el versículo 35 del capítulo 6 de Juan, dice: tienen que venir a mí y así nunca tendrán hambre. Son promesas del Señor, son bendiciones que el Señor quiere que experimentemos. Y bueno, le decía entonces, versículo 35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Entonces el Señor está diciendo: tienes que venir a mí, el que a mí viene nunca tendrá hambre. El Señor desea que nosotros lleguemos a Él, pero hay una condición, hermano, una condición para que esta promesa se cumpla. La gente dice: sí, amén, yo no quiero tener hambre. Pero sabe, la palabra del Señor está diciendo: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Otra vez el Señor les está diciendo: yo no quiero una multitud. No me interesan los millares de gente que grite, que se asombre. Yo estoy buscando no oyentes, sino creyentes, gente que pueda creer en el Evangelio, en el Padre, en lo revelado a través de las Escrituras, que pueda confiar. Y está diciendo: el que a mí viene. El cumplimiento de la promesa para no tener hambre o no experimentar necesidad es que vengamos a Él. Dice: tienes que venir a mí y nunca tendrás hambre. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Esta promesa, le decía, trae consigo un condicionamiento y dice que debemos ir a Él. El primer acto del alma, Jesús lo está diciendo: debes acercarte a mí. El Señor nos está buscando de manera continua, hermano. El Señor nos está buscando para saciarnos, para transformarnos, para que nuestra vida cambie, para ser salvos, para que si Él llegara a venir en este día, nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que el Padre ha preparado en las moradas celestiales. Entonces Jesús les explica, les trata de hacer entender a ellos que aquel que va a Él, es decir, aquel que cree en Jesús, encontrará su hambre satisfecha en Él. El Señor habla de un momento donde la gente ya no está solamente a lo lejos esperando el cumplimiento de promesas o de señales y de milagros que le bendigan y que le sacien. Ahora está diciendo: tienes que venir a mí, pero para ir a Él tenemos que creer. Y le está diciendo: el que viene a mí estará satisfecho. Su hambre espiritual será saciada.
Spurgeon dice: la venida aquí es realizada por el deseo, oración, acuerdo, consentimiento, confianza y obediencia. Venir a Él, hermano. Jesús está haciendo una declaración y dice: todos los hombres están invitados a venir a mí, pero para venir definitivamente tienes que haber creído. ¿Sabe? El Señor se manifiesta a ellos y les está diciendo: la fe en Cristo sí se manifiesta, y se manifiesta cuando vienes a mí. No se trata de decir: voy a Cristo, voy a la iglesia, voy a asistir, sino se trata de el ejercicio de la capacidad que el Señor nos da de poder ejercer nuestra fe. Es decir, así como el niño sabe a quién recurrir si está lastimado, si tiene alguna necesidad, así como el ciego sabe volver a su casa, así como quizás alguno de nuestros animalitos sabe reconocer la voz de su amo. Ciertamente parece una acción sencilla, pero tiene responsabilidades. Acercarse a Jesús conlleva alejarse también de otro lugar. Acercarse, venir a Jesús, implica creer. El Señor está diciéndoles: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Es una promesa que viene en la Escritura. Y en esta promesa el Señor está diciendo también: yo no echo fuera a nadie. El que viene a mí yo no le echo fuera, y generaliza, hermano. Habla de gente como nosotros, imperfecta, débil, tal vez errantes, a veces débiles en fe, y que quizás no somos indignos, pero buscamos agradar al Señor creyéndole. Todos los días nuestra decisión es creer, confiar que Él es el Hijo de Dios, que a través de Él hay salvación. Y sabe, el pueblo de Dios sabe que por la fe el Señor participa en nuestra vida. Y esto se demuestra en el deseo de una vida nueva a través de la obediencia. Venir a Cristo significa no solamente acercarnos, estar cerca de alguien, no es solamente eso, es venir en fe, y a través de la fe nosotros obedecemos porque hemos creído que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Hemos creído que la Escritura es la regla infalible de fe y de conducta, que cada palabra escrita en esta palabra fue inspirada por el Señor. No ponemos en duda su palabra. Entonces el Señor habla como el acto de acercarse, como la obediencia. El Señor habla del acto de acercarse como elevar sinceramente nuestra obediencia hacia el Señor. El Señor habla de aquellos que se acercan a Él y dice: son gente que al acercarse a mí están creyendo que en mí está el poder, y buscan honrar, obedecer las leyes celestiales. La gente que viene a Cristo, hermano, no desea dejar a Cristo. Haber creído en el Evangelio, haber creído que Jesús es el Hijo de Dios, creerlo, es considerar que no nos queremos alejar nunca de su presencia. Esto es lo que causa la manifestación de la obediencia, la experiencia con Cristo, el escudriñar las Escrituras, el vivir rindiendo nuestra vida de manera continua a los pies de Cristo. Entender que si Él amablemente no nos ha echado fuera haciendo lo que somos y haciendo lo que hacemos, nosotros no debemos alejarnos de Él, porque probamos su bendición, probamos la extensión de su gobierno en nuestra vida. Buscamos tener una comunión con Él estrecha, plena, y buscaremos honrarlo, buscaremos servirle, porque entendemos que haciendo la voluntad de Dios encontramos armonía, encontramos equilibrio. Y el Señor explica diciendo: el que viene a mí será saciado, nunca tendrá hambre. El Señor está diciéndonos que aquel que viene a Él ya está dando el paso de fe, no dudando, sino considerándole a Él como el dador de la vida. La promesa incluye que el Señor va a estar con nosotros para siempre, todos los días de nuestra vida. Es atemporal, nunca, dice, tendrá hambre.
implica que estará con nosotros aun cuando nuestro corazón o nuestra carne desmayen o desfallezcan. Él está diciendo: yo te voy a satisfacer, yo voy a saciar tu alma, yo voy a saciar tu espíritu, aquel que viene a mí. Y sabe, así se demuestra que la fe es el poder que nos lleva a Cristo, que llegamos a Él creyendo. Mucha gente, hermano, se comporta como esta multitud. Todos quizás en algún momento lo hemos hecho y hemos dicho: Señor, si tú quieres que yo te crea, contéstame. Si el Señor quiere que yo le crea, Él me va a contestar mi oración. Si el Señor quiere si Él me quiere ahí en la iglesia, Él va a hacer esto por mí. Eso es lo que estaba haciendo esta multitud. Le estaba diciendo: ok, tú eres alguien muy especial y algo tienes para hacer en este mundo. ¿Qué obra vas a hacer para que nosotros te creamos? Y el Señor, con amor pero sabiamente, les dice: yo sé que ustedes no están aquí porque crean en mí, están aquí porque les di de comer y se sintieron saciados, quieren más. Y mucha gente está equivocada en creer que son personas de fe. Creen que creen por darle una oportunidad a Cristo a que conteste su oración. Y el Señor está diciendo: si quieres experimentar la plenitud de Cristo, tienes que venir a Él creyendo. Ejerce la fe. Este es el poder que el Señor le confiere al hombre. A través de la gracia, el poder de la fe es manifestado porque el Señor no puede obligarnos a creer, hay que decidirlo, aun cuando nos da la oportunidad de creer. El tercer punto que viene aquí, hermano, después de que hablamos de que el Señor sacia completamente la vida del hombre, es: tienes que creer en mí y nunca más tendrás sed. Versículo 35: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La obra de Dios es que la recibamos creyendo en aquel a quien el Padre ha enviado. Es la relación continua de confianza que tenemos que creer. El Señor está hablando que el cumplimiento de sus promesas se va a dar en nuestra vida, es una promesa. Y Él dice: no tendrás hambre y no tendrás sed. Pero habla de una manifestación de la fe, donde el hombre que ha creído en Él de manera correcta, el hombre que a través de la honra, de la obediencia, del crecimiento continuo en la palabra, no buscará nunca alejarse del Señor, no buscará respuestas en el mundo, sino que buscará a través de Cristo nunca alejarse, porque ha decidido creer que en Él no solo está la salvación y la vida eterna, sino los tiempos, las temporadas, las épocas, el control de todas las cosas. El hombre lo rinde delante de Él. Entonces, hermano, este versículo en verdad está hablando que el Señor sacia al hombre, que el Señor transforma, que aquel que viene a Él no tendrá hambre, no tendrá sed, aun cuando habla de una manera espiritual. Está diciendo: si tú crees en mí, serás saciado. Pero el Señor está buscando que la gente ya no solo escuche y le haga preguntas a Dios diciéndole: ok, ¿quieres que crea en ti? Sáname. Ok, ¿quieres que crea en ti? Contéstame, porque si no me contestas. El Señor le habla en este momento a una generación que tiene frente a Él, que le acaba de decir exactamente eso: ¿qué obra vas a hacer para que nosotros creamos en ti? Y entonces el Señor les dice: el que a mí viene, el que en mí cree. Y a partir de ahí el Señor empieza a hablar de aquellos hombres y mujeres que deciden creer en Jesús. Habla del acto de acercarse, de venir a Él creyendo que Él es el Hijo de Dios, que en Él hay salvación, que no hay poder mayor que Él, que es omnisciente, que es omnipresente, que su divinidad y su grandeza es inescrutable, que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. El Señor habla del acto de creer como la manifestación de la fe a través de la obediencia, de la rendición, de la confianza. Y bueno, hermano, el Señor está diciendo que lejos de que alguien sea excluido de su misericordia, la voluntad de Dios es que todos lo vivan, lo crean, lo vean y sean salvos. El poder sin el cual no podríamos creer, Él nos los da gratuitamente. Y está diciendo que ese poder puede ser nuestro. Nos da la gracia del arrepentimiento, la fe a todos. Pero Él no se arrepiente ni cree por nadie.
Cada uno de nosotros debe arrepentirse de sus propios pecados y creer en el Señor Jesús por la gracia dada o perecer. Es decir, solamente hay una cosa aquí después de conocer el Evangelio: creer o desecharlo. Creer implica acercarnos a Él y actuar en fe y en obediencia, y rechazarlo implica perecer. Salmos 107:9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Salmos 105:4 dice: busca al Señor y su fortaleza, busca su rostro continuamente. Acercarse a Dios creyendo que Él nos ha dado el poder de la fe, de buscarlo, y buscarlo traerá resultados favorables, transformadores, inminentes. Me gusta mucho el Salmo 27:8, cuando David a lo largo de ese salmo expresa que él desea volver a la casa de Dios, y él le dice: Señor, ¿cuánto daría yo por estar ahí? En este tiempo no puedo, mis enemigos, explica la situación que está atravesando, pero en medio del salmo donde él está diciendo: Señor, cuánto te amo, cuánto te deseo, hay una interrupción en el versículo 8 y él dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. Me parece poderoso este versículo, que en medio de la oración de este hombre de necesidad del Señor, él irrumpa diciendo: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Hermano, ¿hace cuánto usted no escucha la voz de Dios? Y si la escucha, qué bendición. David está diciendo mientras él ora: acabo de escuchar en mi corazón que tu palabra me está diciendo, ven y conversa conmigo. Qué increíble, hermano. A veces cuando oramos por necesidades, intercedemos por otra gente, pero no oramos para ser transformados, para que el Señor trabaje en nuestro carácter, trabaje en nuestro corazón, para que el Señor nos limpie, nos purifique. Y David está expresando una súplica delante del Señor, y pareciera que en ese momento irrumpe el Señor en su corazón y le dice: hey David, detente, ya escuché las ganas que tienes de venir al templo, pero ven y habla conmigo. Y David responde: aquí vengo, Señor. Qué increíble, hermano, es dejar de buscar a Dios por lo que nos pueda dar materialmente y empezar a vivir en obediencia al Señor, a su espíritu, a su palabra. El Señor le está diciendo a David: ven y platica conmigo, habla conmigo, ya escuché lo que necesitas, ahora ven y conversa conmigo. Y me gusta porque David dice: y mi corazón responde: aquí vengo, Señor. La relación con Dios, hermano, es también un acto de obediencia, el que viene a Él. Pero aquí su palabra dice: el que viene a mí creyendo. Venir a Él implica creer que Él es, no poner a prueba al Señor. Eso tal vez demuestra una inmadurez espiritual de nuestra parte, queriendo que el Señor conteste todas nuestras peticiones. ¿Qué le diría usted a su hijo cuando usted le pide a su hijo que haga algo y su hijo le dice: pero ¿qué me vas a dar? ¿Pero cuánto me vas a pagar? Y que lo haga todo el tiempo. ¿Qué le diría usted a su hijo? Pero ¿y primero qué me vas a dar? Ok, pero es trueque, ¿no? No te voy a obedecer, papá, no te voy a obedecer, mamá. ¿Qué me vas a dar? A veces esa es la relación que tenemos con el Señor, diciéndole: no voy a creer, tú tienes que mostrarme algo. Si no me muestras algo, pues no. Hermano, eso no es fe. Debemos de creer que Él existe, que Él es real, que hay poder en la palabra del Señor, y estar convencidos de que el poder de la fe nos hará permanecer a los pies del Maestro, creyendo en sus ordenanzas, en sus estatutos, y que eso es real, no dudando del poder divino. Rápido voy a mencionar unos versículos. Salmo 9:10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, proteges a los que te buscan. Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y dejo que me hallen los que en verdad me buscan. Hermano, hay quienes buscan al Señor solo por milagros y no buscan con fe al Señor. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.
Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes le buscan. Para terminar, hermano, quiero decirle que quizás muchas veces hemos buscado a Dios para recibir un bien temporal de Él. Y eso puede ser multitudes de personas que quieran algo que el Señor les resuelva, les dé. Pero muy pocos están dispuestos a recibir las bendiciones espirituales. A veces cuando hablamos de la vida eterna, la gente no se siente motivada en la predicación, porque está esperando que quizás le hablemos de cómo el Señor le va a abrir puertas económicas, profesionales. Y sabes, el Señor no está peleado con bendecirte, su palabra al contrario, da los lineamientos y los principios para que nosotros vivamos de manera exitosa y administremos nuestras finanzas que le agraden a Él y Él nos bendiga aún más. El Señor en este versículo habla pidiendo que es necesario poner nuestra confianza en Dios. Las personas que no pueden confiar en Dios, quizás muchas cosas le apartan de Cristo. Examinemos nuestra vida. El pecado nos aparta del Señor y no nos permite a veces ni siquiera orar, porque no queremos pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, no queremos ponernos a cuentas con Dios, considerando que no hemos fallado, hermano, pero a veces fallamos con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, cuando nosotros consideramos a otros más pecadores que nosotros, solo porque los demás pecan públicamente. Pero hermano, fallarle al Señor involucra una serie de actos donde nosotros podemos matar incluso con nuestras palabras a nuestros hermanos, podemos dañar emocionalmente o con nuestras actitudes, ser rebeldes delante del Señor. Dios exige que se reconozca que somos incapaces para salvarnos a nosotros mismos y que recibamos el don de Dios, que le permitamos a Él obrar. El Señor busca que nosotros consideremos que Él tiene el poder, no que nosotros podemos hacerlo sin Él. Y ya, Señor, si me quieres dar algo, pues dámelo, total, no te necesito, pero si quieres que crea en ti, dame. No, hermano, el Señor está buscando que entendamos que Él es la provisión completa de Dios durante toda nuestra existencia. El Señor está diciendo: cualquier persona que venga a Jesús nunca tendrá hambre. Quien quiera que crea en Jesús no tendrá sed jamás. Y sabe, estas cláusulas son paralelas. Venga puede intercambiarse con crea, y hambre puede intercambiarse con sed. Y esto nos dice que en Jesús toda hambre y sed espiritual quedarán satisfechas. Tenemos esta bendición para aquellos que decidan creer en Él. Jesús está ampliando este pensamiento: cree en mí y vive. El Señor desea que tengamos vida eterna y que experimentemos la vida en Cristo, creyendo en Él. Que entendamos que en Él lo tenemos todo, que estamos completos en Él. Sabe, el enemigo va a tratar siempre de derribar a través de los pensamientos que abandonemos nuestra comunión, que abandonemos nuestra obediencia a Dios. Pero el Señor busca que luchemos sabiamente y espiritualmente esta batalla, creyendo que es fiel el que nos dio la promesa. Un ejemplo rápido que le puedo dar: Hebreos habla de cuando Abraham y Sara reciben la promesa a una edad adulta, donde sus órganos sexuales ya eran infértiles y estaban muertos por la edad avanzada que tenían. El Señor les da una promesa y les dice que van a ser padres. Y es asombrante que en Hebreos dice que Abraham mira, o sea, entiende que su cuerpo físicamente ya no lo puede hacer. Dice, pero consideró fiel aquel que le había dado la promesa, y que aquel que le había dado la promesa tenía el poder para cumplirlo, aun cuando su cuerpo estuviese muerto biológicamente. Creer en el Señor es manifestarlo a través de nuestras actitudes, de nuestra obediencia, de nuestra paciencia, de nuestra fe, de nuestra confianza en Él. No podemos decir que hemos creído en Él y no nos las pasamos negando con nuestros actos todo lo escrito, todo lo deseado a través de su palabra para nuestra vida.
La comunión con el Señor nos va a dar como resultado esa paciencia. La comunión, la llenura del Espíritu Santo continua en nuestra vida va a manifestarse y no vamos a querer alejarnos nunca del Señor, y de manera continua vendremos y nos acercaremos a Él. No vamos a desear soltarlo nunca. La pregunta es, hermano, ¿creemos? Dios conoce lo que somos y el por qué nos acercamos a Él. Es por ello que le explica a la multitud y le dice: ustedes están aquí porque yo les di de comer y se saciaron. No están aquí porque hayan creído en mí. Pero ¿saben? El Señor les explica con mucho amor cuántos regalos espirituales tenía para darles. El Señor está buscando que tú y yo creamos en Él, confiemos en Él y nos acerquemos. Suena emocionante poder decir que el Señor te quiere bendecir. Pero lo que el Señor busca no solo es bendecirte, sino darte vida eterna, que puedas morir en paz, que puedas dormir en paz y que puedas vivir tus días teniendo en quien confiar. Acerquémonos a Él, busquemos su rostro de manera continua, como un pueblo sabio, no siendo como los niños o como aquellos pequeños que no son capaces de obedecer sin obtener nada a cambio físico, material. Abandonémonos en fe en el Señor. Es la mayor inversión que usted puede hacer, creer en el Hijo de Dios. Le desafío a que aun cuando el Señor no contestare su petición material o emocional, usted decida acercarse a Él, confiando plenamente que sus planes son mejores, que Él tiene el control de su vida, aun cuando la respuesta del Señor sea un no. Crezcamos en fe para que veamos la obra de Dios cumplirse en nuestra vida. Su palabra dice: el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree nunca tendrá sed. Terminó con el ejemplo de la mujer samaritana cuando se encuentra en el pozo a Jesús. Jesús conoce a esta mujer y es por eso que le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y esta mujer, y le dice: bueno, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías de beber, porque el agua que yo tengo no te dará sed nunca más, te puedes saciar. Y esta mujer le dice: yo quiero de esa agua. Pero sabe, Jesús estaba hablando al corazón de esta mujer y le estaba diciendo: tú buscas a través del hombre quien te proteja y quien te ame, y llevas 5 maridos porque ninguno te sacia. Pero el que me conoce a mí puede vivir satisfecho y pleno. Lo que yo tengo es más grande, es más poderoso que lo que hoy puedes tener temporalmente. Deséchalo, aléjate. Le dice: pídeme, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías de beber. Y hermano, el Señor nos está hablando hoy diciéndonos: si tú supieras cuánto yo te amo y todo lo que puedo hacer en tu vida, tú me pedirías de beber, tú buscarías mi rostro. Tú doblarías tus rodillas no para pedirme bienes materiales, sino para conocerme a mí. Si tú supieras quién te habla. Y entonces nos vamos aquí a Juan, donde está diciendo: el que en mí cree, yo soy lo que tú estás buscando y yo soy lo que tú necesitas. Si tú crees en mí, no tendrás hambre, y si tú vienes a mí, no tendrás sed. Esta es la invitación del Padre: vivir saciados, pleno, no mirando conforme vive el mundo en los placeres materiales, sino llenos, satisfechos con la vida que hoy tenemos en Cristo. Vale la pena, hermano. Ahí donde usted está, yo le voy a invitar a que hagamos una oración. Invitemos al Señor a que nos perdone y vuelva a tomar ese lugar en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. No más escapes temporales para ser saciados por días o por horas.
emocionalmente o espiritualmente, buscando en lugares falsos. No, busca al que tiene vida eterna y al que te da alimento que no sacia temporal, sino eternamente. El Señor restaura, el Señor transforma, el Señor libera, el Señor cambia a aquellos que creen en Él. Señor y buen Dios, tú tienes el poder. Hoy oro por todo aquel que me está escuchando. Bendice a tu iglesia, Señor, y ayúdanos a dar fruto de tu palabra como tú deseas. Queremos conocerte, Señor. Queremos acercarnos a ti con fe, creyendo que eres tú el Todopoderoso, que en tus manos están nuestros tiempos, que nos amas con amor eterno, como dice tu palabra. Señor, hoy nos acercamos a ti, aun cuando tu respuesta a nuestras peticiones fuesen un no. Creemos que eres el Hijo de Dios. Creemos, Señor, que tú tienes el control de los tiempos, que eres la verdad, que eres la fuente, que eres el Todopoderoso. Creemos, Señor, que tu poder es más grande, que tú puedes levantarnos y sostenernos, que nada de lo que el mundo nos ofrezca, Señor, puede ser real ni puede ser duradero. No, Señor, nosotros hoy creemos en ti y decidimos acercarnos a ti creyendo que tienes todo en control y todo el poder. Oh Señor, tú eres la fuente. Danos ese alimento que eres tú, que proviene de ti. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a honrarte con nuestra vida. Pero hoy, Señor, decidimos actuar en fe y vamos a obedecerte y a serte fieles, aun cuando tu respuesta fuese no. Señor, quítanos los bienes materiales, pero no tu presencia. Que no se aparte de nosotros tu Santo Espíritu. Perdónanos si te hemos buscado solo para que nos des señales y respuestas. Queremos el regalo de tu salvación, Señor. Queremos tu presencia en nuestros hogares, en nuestras familias. Queremos, Señor, familias restauradas. Queremos que vengan a ti nuestros hijos, nuestros familiares que no te han conocido. Queremos que tu evangelio sea revelado a sus corazones, que puedan entender que tú estás cerca, Señor. Pero es necesario creer, oh Dios, que hay que buscarte con todo el corazón en obediencia y fe. Que dejemos de reclamar para nosotros manifestaciones o señales o milagros de parte tuya, y que nos levantemos en fe aun cuando nuestros ojos físicos no te viesen. Tú eres el Hijo de Dios y en ti creemos, Señor. Levanta a tu iglesia confiada, firme, convencida en quien tú eres y lo que tú haces. En ti vivimos satisfechos, en ti vivimos plenos. Cuando sentimos caer, recurrimos a ti. Cuando nos sentimos desmayar, tú eres el que nos levanta, nos da fuerza, nos sostiene. Tienes promesas, Señor, para la viuda, para el huérfano. Tienes promesas, Señor, para todo aquel que viene a ti. Hay bendiciones, verdad, Señor. Eres un Dios que tiene los brazos abiertos y quiere bendecirnos. Pero es necesario creer en ti. Que no nos sea suficiente lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Queremos conocerte más. Queremos estar confiados, plenos en ti. Oro, Señor, por si alguien aquí ha dudado, por si alguien aquí ha desconfiado de tu poder. Ayúdale. Que hoy pueda entender que tú le estás hablando a volver a ti. Que puedas decirle como le dijiste a David: ven y conversa conmigo. Deja de quejarte, ven y habla, ven y búscame. Ven y ora, háblame a mí, conversa conmigo. No solo me digas tus necesidades, no solo me digas tus peticiones o todo lo que quieres que yo haga por ti. Ven y platica conmigo. Y que nosotros podamos contestar como lo hizo David. Y mi corazón te dice: aquí estoy, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder estar con ustedes aquí desde Tabasco. Les mando un saludito. Que estén muy bien
y que Dios me los bendiga a todo Rey de Paz. Les amamos y bendiciones.